Buen día entonces, chiquillos, ¿qué tal? Hoy entonces vamos a comenzar a ver lo que corresponde a la parte de interoperabilidad. Eh, y dentro de esto vamos a ver algo súper importante que tiene que ver con los procesos IFC, ¿ya? Y con los procesos IFC, ¿cierto? Y los distintos métodos para revisar y auditar modelos y proyectos BIM. Eh, ¿Cuál es el objetivo principal de esta revisión bajo un sistema estandarizado? Básicamente, como lo dice el mismo estándar BIM para proyectos públicos, tiene que ver con garantizar que la información esté compartida dentro de los modelos BIM, es decir, toda la base de datos para construcción, y toda la documentación que podemos extraer a partir de este sea entonces de buena calidad e interoperable. Interoperabilidad no tiene una definición como tal dentro de la RAE, o si ustedes lo buscan por ahí como un concepto, sino que es más bien algo que se está comenzando a utilizar ahora a través de estos procesos con tecnologías disruptivas. ¿Y a qué nos referimos con que sea interoperable? Nos referimos a que podamos también intercambiar esa información de forma transversal sin tener que, en este caso del BIM específicamente, por así decirlo, casarnos con un software o una casa de software en particular, ¿ya? A raíz de eso nacen estos famosos formatos IFC. Clarísimo lo que son los roles BIM, ya lo habíamos revisado. Los usos BIM, que tienen directa relación con los procesos dentro de la interoperabilidad, ¿ya? Los roles BIM están dentro de los apuntes, así que ahí está para que lo puedan chequear. Básicamente, un rol es una función que ejerce dentro de algún profesional dentro de una de las etapas o los procesos que tienen que ver con el BIM, ¿cierto? Ya sea en diseño, en construcción o en operación, ¿ya? Un rol no necesariamente es un cargo, ¿ya? Y no necesariamente definen una disciplina en particular, ¿ya? Pero sí un rol puede ser, por ejemplo, ejercido por varias personas, así como también una persona puede ejercer más de un solo rol. Ejemplo, revisor BIM, coordinador BIM, ¿cierto? Modelador BIM, coordinador BIM, también. Entonces, a eso nos referimos con los roles. En particular, nosotros estamos viendo lo que se referencia con el número 2, ¿ya? Que es el revisión en BIM. Aquí está la definición que tiene que ver con revisar, visualizar, eh, poder extraer información a partir de los modelos y trabajar de forma, ¿cierto?, interoperable y colaborativa, ¿ya? Dentro de los usos BIM definimos 25 dentro del estándar BIM para proyectos públicos. Dentro de estos 25 está el número 8, que es en particular revisión del diseño, ¿ya? Pero sin embargo, dependiendo, ¿cierto?, del objetivo del proyecto, de la solicitud de información y del contexto en el cual se aplica el proyecto, entonces podemos seleccionar varios usos BIM según sea el objetivo, ¿cierto?, de implementación BIM, ¿ya? Eh, Hay distintos estándares y distintos elementos que nos permiten establecer cuáles son los requisitos mínimos o los requerimientos que debe tener un modelo, ¿cierto? Un modelo, recuerden que puede estar compuesto por distintos modelos según sea la estrategia de colaboración o de implementación de metodología, ¿ya? Algunos de estos estándares que se revisan o que están dentro del mercado viene a ser el COBI, que es el Construction Operations Building Information Exchange, es decir, es un estándar internacional para intercambio de información para edificación, ¿ya? Por otra parte, tenemos el MEI, lo habíamos mencionado anteriormente, donde el MEI viene a ser el Manual de Entrega de Información Básica BIM, ¿ya? Este es una guía de 12 pasos que nos especifica algunos de los puntos críticos que deben tener configurados los modelos, ¿ya? Con también algunas reglas de revisión específicas para que cumplan con un mínimo establecido, ¿cierto? Para poder ser utilizados bajo estándar.
¿Por qué intercambiamos esta información? Bueno, la idea es que todos hablemos el mismo lenguaje, la idea también es poder eliminar tareas ineficientes, ¿ya? Y utilizamos para ello este famoso formato IFC. IFC significa básicamente Industry Foundation Classes y viene a ser una especie de estándar open source, es decir, de código abierto. Eso significa que no necesariamente puede ser utilizado por una marca en particular de software, sino que es transversal, ¿ya?, a todas las herramientas BIM, ¿sí? Algunos elementos básicos que nos piden estos pasos son el nombre correcto del archivo, una configuración específica para el archivo, posición y orientación local, los niveles, es decir, que los elementos tengan los niveles correctamente configurados, por ejemplo, nivel 1 o el nivel de acceso, ¿cierto? Tiene que tener el nombre que le corresponde y tiene que tener también la posición o la ubicación asociada a lo que ello indica, ¿cierto? Por otra parte, tenemos lo asociado con las entidades. Acuérdense que a las entidades nosotros les llamamos familias, ¿sí? Dentro de esto, nosotros debemos asociarles el uso correcto de las entidades. Todos estos parámetros, ¿ya?, que nosotros trabajamos por medio del IFC, tienen esta primera sigla IFC, como podemos ver. Entonces, cuando trabajamos con el uso correcto de las entidades, nos referimos en particular a que el muro sea siempre un elemento tipo muro. IFC wall, por ejemplo, ¿ya? Una viga va a ser siempre una viga. IFC beam, ¿ya? ¿A qué vamos con esto? A que muchas veces nos podemos ver tentados, o lo observamos en muchos proyectos, por ejemplo, en que tenemos un muro, pero a ese muro le colocamos el nombre viga. Eso sería incorrecto, ¿ya? Porque la entidad muro tiene que estar asociado al elemento muro, ¿ya?, y a su familia y tipo respectivo. Nosotros eventualmente podríamos desarrollar componentes genéricos, podríamos incluir algunos y crearlos nuestros personalizados, ¿ya?, como componentes in situ. No obstante, tenemos que asociarle el parámetro IFC correspondiente, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Insisto, el ejemplo más común es que a veces nos vemos tentados en que disponemos una viga, pero la usamos con un muro, porque a lo mejor el muro nos puede parecer más sencillo de editar para ciertos casos específicos, ¿ya? Eso sería incorrecto. Estructura y denominación de objetos, es decir, que el IFC Object Type sea consistente, ¿ya?, para el tipo de elemento que corresponde, ¿ya? Tenemos también los sistemas de clasificación, el nombre correcto asociado a las entidades de los elementos que les corresponde y, por supuesto, que no existan duplicados e intersecciones. Algo súper común, por ejemplo, lo que son duplicados e intersecciones, en Revit se ve mucho que uno desarrolla una losa, un suelo, ¿cierto? Y el muro, el mismo ejemplo. Y el muro se va a intersectar con la losa en una esquina, ¿ya? Entonces, eso significa que si nosotros lo ubicamos de esa manera o obtenemos tablas de planificación, vamos a tener errores o doble cuantificación dentro de esos volúmenes, ¿cierto? Entonces es importante establecer que los elementos que son, por ejemplo, monolíticos, como en el caso de hormigón armado, entonces que los encuentros entre muros, losas, por ejemplo, sean limpios, es decir, que se encuentren unidos, ¿ya? La idea de esto es que todos hablemos el mismo idioma, que todos entendamos a qué se refieren con los distintos elementos, que las definiciones sean coherentes entre sí, etcétera, ¿ya? Bueno, para definir entonces un control de calidad según los entregables que determina la solicitud de información, habíamos visto que por lo menos se utiliza el formato IFC, ¿ya? Y este formato IFC también trae una configuración en particular, que en este caso viene a ser la 2x3. También tenemos otro tipo de formatos de intercambio, como el LAN XML, el GDXML, entre otros, ¿ya? Tengo aquí abierto Revit con ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el mismo ejemplo que está dentro de los apuntes, por tanto, la idea es que lo voy a hacer con el mismo. Si nos vamos a la pestaña File, en el lado izquierdo, ¿cierto?
podemos ver que en el menú de exportación, ya habíamos revisado algunas cositas, tenemos para exportar CAD, DWFX, FBX, NWC, GBXML. Ojo, el GBXML es un archivo de excelencia para lo que es exportación de modelos de eficiencia energética, ¿ya? IFC también nos puede servir para exportar elementos de eficiencia energética, pero solamente vamos a capturar información de los elementos o vamos a transferir información de los elementos. A esto nos referimos con la interoperabilidad, a la posibilidad de que los software puedan conversar entre ellos, ¿sí? Con este tipo de formatos transversales. Entonces, GBXML nos permite transferir información sobre el edificio, sobre sus componentes analíticos para eficiencia energética y su geometría. FBX nos va a permitir exportar geometría e información sobre algunos parámetros de elementos, similar a IFC. Pero IFC, como ya mencionamos, va a ser nuestro formato de intercambio interoperable por defecto dentro de lo que es BIM. De hecho, por ejemplo, les comento, habíamos visto que las versiones del software es súper importante, es decir, si nosotros trabajamos con Revit 2021, no podemos bajarnos a una versión posterior, a 2020 o 2019, ¿ya? Como en AutoCAD, ¿cierto? En que uno puede guardar los archivos en versiones anteriores. Acá no, acá solamente hacia arriba podemos abrir en 2021 un archivo de versiones anteriores, ¿ya? Sin embargo, si nosotros cometemos el error de guardar un archivo en una versión incompatible, podemos utilizar el IFC para rescatar esa información, entre comillas, ¿ya? Es una estrategia en que podemos utilizar para rescatar información o salvar algunos modelos que puedan tener problemas con esto de los intercambios de versión, ¿ya? Dentro de la exportación IFC, entonces, tenemos el formato de versión IFC 2x3, Coordination View, ¿ya? 2.0, y acá podemos modificar algunos parámetros de la configuración IFC, ¿cierto? Según sean los requisitos que se necesiten. Desde acá en realidad hay pocas cosas que yo modifico, como podrían ser, por ejemplo, las coordenadas base, ¿ya? En las coordenadas base yo podría utilizar, por ejemplo, el punto base del proyecto, ya va a depender de cómo esté configurado esto, etcétera. Pero tenemos que saber que aquí también tenemos algunas opciones para exportación. Otra interesante es esta, exportar vínculos como IFC separado. Por ejemplo, cuando tenemos un modelo de coordinación y tenemos vinculado a la arquitectura, la estructura y las instalaciones, ¿ya? El proceso de exportación a IFC, cuando la geometría es muy compleja o la cantidad de información es muy grande, muy abundante, ¿ya? Muy extensa, entonces podríamos utilizar esta opción de exportar todos los modelos que estén vinculados de forma separada, dentro del mismo proceso, lo cual a mi parecer es más eficiente que hacerlo de forma separada. ¿Cuál sería esa forma separada? Abrir el modelo de arquitectura, exportar a IFC, cerrar el modelo de arquitectura, abrir el modelo de estructuras, exportar a IFC, ¿se fijan? Ese proceso iterativo lo podemos hacer de forma automatizada con esta opción. Entonces, podemos tener un modelo de coordinación que va a llamar a todos los anteriores y los va a exportar de una sola vez a IFC como elemento separado, ¿ya? Esa opción es bastante útil, la recomiendo, yo la he usado bastante porque en realidad simplifica este proceso que muchas veces puede ser un poco complejo, ¿ya? Y así, una serie de otras opciones que pueden ir revisando acá. Voy a buscar dónde guardar, perfecto, y exporto, y podemos ver rápidamente que aquí abajito nos va a aparecer un contador, ¿ya? Que va a empezar a revisar la cantidad de elementos que están siendo exportados. Una vez que esto termina, el proceso IFC ya ha acabado. Después de eso, yo podría utilizar el software BIM Collab, que es con el que vamos a trabajar en esta parte del módulo. Y el software BIM Collab lo que hace es abrir o interpretar estos archivos en formato IFC. Yo ya lo había abierto, exactamente el mismo, está ahí cargadito, ¿eh? Así que ya lo tenía abierto por defecto. Ups.
Se me perdió el vídeo, no voy a hacer. Ajá, ahí está. Y este había quedado bien. Ups, no me carga el archivo IFC. Bueno, lo tengo cargado en otro lado como respaldo, no hay problema. Entonces, como les comentaba, es la importancia de conservar este tipo de archivos, ¿sí? Dentro del... Oh, se me perdió el modelo. Ahí está, perfecto, ya. Entonces, esto nos permite, entre otras cosas, revisar o validar este famoso manual de entrega de información básica mail, así como también revisar modelos que pueden provenir de cualquier marca de software o cualquier versión de software, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es abrir este IFC, ¿sí? Perfecto. Vamos a abrir este IFC y junto con el manual de entrega de información básica, ya vamos a ver algunos parámetros de revisión mínimos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el modelito. Dentro de los apuntes también está explicado cómo cargar el mail, ¿ya? El mail, ojo, está explicado acá, por si acaso. Dentro del software BIM Collab tenemos la pestaña de navegación, o sea, perdón, el panel de navegación, aquí al lado izquierdo, abajo el panel de propiedades, al igual que en Revit, si seleccionamos algún elemento, ¿ven? Nos van a aparecer todas sus propiedades en la paleta que está aquí a la izquierda, en la parte inferior, ¿ya? Y aquí vamos a ver tantas propiedades como tenga cargado el modelo original, ¿cierto? Podemos ver el nombre, el tipo de elemento, podemos ver el material que lo compone y una serie de otra información, tamaños, etcétera, ¿sí? Y en la parte superior entonces tenemos el navegador del proyecto que nos va a determinar cómo va a estar organizado este modelo BIM, ¿ven? Y algo súper interesante es que los software de revisión y los software de gestión de proyectos tienen distintos árboles de configuración, por así decirlo. Es decir, el del lado izquierdo, ¿ya? En el caso de Navisworks, por ejemplo, es levemente diferente, ¿ya? Y en el caso de otro software también lo es. Lo importante es que acá nos va mostrando justamente cómo se comporta esto de el mail, el Manual de Entrega de Información Básica BIM. ¿Dónde está el mail? Dentro de la paleta de navegación de proyectos, tenemos al ladito la pestaña Smart Views. Estas Smart Views vienen a ser conjuntos de propiedades de revisión, ¿ya? O de auditoría de modelos. Entonces, si nosotros revisamos acá las Smart Views, el software BIM Collab ya trae cargadas algunas por defecto, ¿ya? Y podemos descargar el manual de entrega de información básica BIM, ¿ya? Y lo cargamos desde aquí, de las tres rayitas, importar, ¿ya? Y cargamos nuestro archivo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nos va a crear este nuevo conjunto de revisión y si se fijan, cada uno de los puntos, 3.1, 3.2, 3.3, etcétera, responden a los pasos que se piden en el mismo mail, ¿ya? La estructura de modelos viene determinada de esta forma, con este modelo de árbol, es decir, el project, el nombre del proyecto, con el parámetro IFC project, el parámetro de site, que es otra propiedad, ya es una propiedad del modelo, y es el parámetro IFC site. Después tenemos el parámetro del edificio, que es el IFC building. Luego tenemos, ¿cierto?, los elementos distribuidos por nivel, que es el IFC building story. Y luego ya las propiedades asociadas a cada uno de los elementos, que es el IFC building elements. Y si se fijan, esta estructura que vemos acá, ¿ya?, es bastante similar a la que tenemos al inicio del software, acá. Entonces tenemos nombre de proyecto, sitio, información del edificio, nivel y componentes, ¿ya? Hay una estructura bastante similar a la que se propone para
un modelo de interoperabilidad. ¿Ya? Acá hay algunos ejemplos de cómo se ven estos árboles de proyecto, esta estructura BIM, ¿ya? Dentro de distintos software, así que ahí ya lo pueden revisar de forma más detallada, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso del nombre del archivo, ¿ya? El nombre del archivo puede, en general, varias de estas reglas de revisión pueden parecer muy sencillas, pueden parecer muy obvias, pero en la práctica no lo es. Y algo que quiero destacar es que la responsabilidad del uso de esta información es netamente del modelador o del BIM manager, ¿ya? Él es el responsable de que la información IFC esté correctamente configurada dentro de los modelos. ¿A qué nos referimos con esto? Es súper tentador, por ejemplo, llegar y dirigirnos a Revit y colocar exportar IFC. Y probablemente la exportación va a ser la que viene por defecto, configurada con el software de fábrica para un modelo X. Luego, si yo voy a validar o intentar evaluar este modelo en un software de revisión como lo es BIM Collab, nos vamos a encontrar con que, chuta, el nombre del proyecto en realidad no era el que nosotros esperábamos. El punto de origen en realidad no está donde debería estar. La información sobre algunos parámetros no existe, ¿ya? Y es súper común entonces que luego nos enfrasquemos en algún tipo de debate sobre que el IFC está mal, el IFC no se exporta de forma apropiada, el IFC genera incongruencias al momento de exportar, o exporta la información incompleta, o no exporta los parámetros que yo quiero, ¿ya? Eso es incorrecto. IFC va a exportar las cosas como nosotros sepamos configurarlas. Por tanto, es súper importante declarar que el responsable de esta información es el modelador BIM, el coordinador BIM o el BIM manager, ¿ya? El que trabaja en la parte de gestión BIM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nombre del archivo, ¿ya? Parámetro IFC Project. Ejemplo de cómo colocar el nombre de los modelos, código de edificio, código de disciplina, código de componente. Edificio, no sé, hospital, disciplina, ARC, ARQ de arquitectura, etc. ¿Ya? Y veamos dónde está este parámetro IFC. Si nosotros nos vamos al software Revit, ¿ven? Aquí está el software Revit, y nosotros exportamos esto a IFC, probablemente lo vamos a guardar con el nombre del archivo que uno tiende a guardar cuando le hacemos, ¿cierto? Guardar como, ¿no? ¿Cierto? Archivo, guardar como proyecto. Y luego nosotros podríamos pensar, ok, este es el nombre del archivo o el nombre del proyecto. No, ¿ya? Ese es el nombre con el cual nosotros guardamos solamente ese archivo, pero no necesariamente va a representar el nombre del proyecto, ¿ya? Si nosotros nos vamos aquí mismo en el software Revit, a la pestaña de gestión, y al lado izquierdo nos aparece el parámetro información de proyecto. Aquí está el parámetro información de proyecto. Acá nos van a aparecer una serie de parámetros. ¿Ven? Estos ya están configurados porque es el archivo que yo configuré para este propósito. Pero si ustedes revisan, voy a abrir un modelo cualquiera, voy a abrir el mismo de arquitectura que teníamos antes. Y ahora me voy a la misma pestaña, gestionar, a la izquierda, información de proyecto, y levemente distinto. ¿Eh? Acá tenemos en el grupo otros, al final, ¿cierto? Nombre de cliente, dirección de proyecto, nombre del proyecto, número de proyecto, ¿ya? Número de proyecto, ¿sí? Y generalmente, cuando nosotros exportamos desde Revit, ¿ya? Vuelvo al otro archivo, aquí está, y veamos nuevamente información de su proyecto, ¿ya? Acá está configurado para cumplir con el mail, con el manual de entrega de información básica. ¿Y qué es lo que hicimos? Fue agregar un parámetro nuevo, fíjense, IFC Parameters, agregamos un parámetro asociado
al sitio, el site name. ¿Eh? Y le coloqué aquí el nombre, este es el nombre del terreno. ¿Eh? Luego, el nombre del proyecto, ¿ya? El nombre del proyecto que denomina Revit, en realidad es el nombre largo del proyecto. Normalización, escuela, tanto, 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 por ejemplo. ¿Ya? Y el project number de Revit, ¿ya? Ese es el que cumple con el 3.1, nombre del archivo del manual de entrega de información básica en México. ¿Ya? Ese, el project number, el 3.1. ¿Sí? Y el project number por lo general viene con el número 001 o cualquier otro. ¿Ya? Pero en el caso de Revit, el project number viene a ser el nombre del archivo. ¿Sí? Ahora, hay muchos parámetros que no vienen desarrollados o que no vienen por defecto en Revit. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tenemos estas dos opciones que son los parámetros del proyecto y los parámetros compartidos. ¿Ya? Con estos dos nosotros podemos crear todos los parámetros que nosotros necesitemos, ¿cierto? Para utilizarlos dentro del grupo o del conjunto de opciones de IFC. Entonces acá nosotros los podemos configurar, ¿ya? Para que estos elementos nos queden asociados a los parámetros IFC. ¿Y cuáles son los códigos IFC que necesitamos? Justamente los que estábamos viendo acá. IFC Project, por ejemplo. ¿Ya? Para el caso del, bueno, aquí está explicado también en más detalle esto del 001, para el caso del nombre, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Nosotros podríamos también eventualmente abrir estos modelos desde desde una editor de texto, por ejemplo, ¿ya? En el caso del editor de texto, nosotros podríamos abrirlos con el archivo IFC, con el clic derecho, ¿ya? Abrir con, y podríamos abrirlo con el bloc de notas, ¿ya? También podríamos utilizar otro editor de texto. A mí me gusta usar el WordPad, que es un poquito más ordenado, ¿ya? No siempre es recomendable lo mismo para todos, pero como pueden ver, aquí está el resumen del modelo IFC. Entonces, uno puede abrir, ¿cierto?, en un editor de texto, el archivo IFC, lo puede editar, no lo recomiendo, no lo hagan, ya, eventualmente se podría hacer, pero les recomiendo que no lo hagan porque podrían echar a perder totalmente el archivo y la idea es que sea, ¿cierto?, factible de compartir y que sea interoperable, ¿ya? Pero lo menciono a modo de entender que es un open source, un formato de código abierto y que puede ser entonces interpretable por cualquier lector de archivos de programación. ¿Sí? Esa es la gracia del IFC. Configurar un IFC es bastante complejo porque los parámetros que en realidad se utilizan son muchos. Por eso, insisto, es responsabilidad del modelador, del coordinador o del BIM manager, ¿ya? Saber manejar y saber utilizar esa información. ¿Sí? Dentro de entonces del caso del rol de revisor BIM, entonces acá lo que ustedes deben saber es cómo interpretar esta información, ¿ven? Y más o menos desde dónde viene para poder también saber explicar a mi contraparte, ¿ya? Y entender que estamos hablando de los mismos conceptos, del mismo idioma, ¿cierto? Y de los mismos elementos, ¿sí? Vuelvo a BIM Collab. Perdón, me quedé con otro nombre del archivo. Perfecto, nombre del archivo. Pues ya. Otro de los parámetros que trae esto del manual de revisión básica MEI, ¿ya? De entrega de información básica, vienen a ser los parámetros un poco más específicos asociados a los elementos del modelo, como lo son la resistencia al fuego, los elementos de carga, los materiales o parámetros específicos que nosotros quisiéramos revisar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ver nuestras reglas de revisión. Vuelvo aquí a BIM Collab, ahora sí, estoy en BIM Collab, ¿ya? Y yo tal vez quisiera utilizar BIM Collab para validar este modelo. Entonces, lo primero que nosotros podríamos realizar es una inspección visual,
¿cierto? En donde vamos a consultar los elementos y ver sus propiedades aquí al lado inferior izquierdo, ¿eh? En donde podemos ver a qué modelo pertenece cada uno de los elementos, si son interiores o son exteriores, cuál es el nombre de la entidad, ¿ya? Etcétera, ¿sí? Cuáles son las dimensiones, en dónde está ubicado, su materialidad, ¿ya? Y esto para todos. Pero también nosotros podríamos automatizar este proceso de forma súper interesante con estas famosas Smart Views, ¿ya? O conjuntos de revisión. Y aquí está el manual de entrega de información básicamente. ¿Ven? Ahora, esto también, este sistema, si bien es automatizado, también requiere de una inspección visual que lo valide. Por ejemplo, vuelvo al primero, nombre del proyecto. Si yo le hago doble clic a alguna de estas reglas de revisión, me va a indicar con una configuración de colores si lo que yo estoy revisando está correcto o no está correcto. ¿Eh? Falso. En realidad lo que estoy revisando es si es que contiene la información o no la contiene. Pero que la información esté correcta es lo que yo debo verificar visualmente. ¿Eh? Entonces, ejemplo, si yo voy al punto 3.1, nombre de proyecto, ¿ya? Y le hago doble clic, me indica que está verde. Es decir, me indica que es correcto. Pero es en realidad correcto. Veamos. Si me voy al panel de navegación y selecciono el primer elemento que aparece acá, ¿ya? Yo ya sé que este valor corresponde al nombre del proyecto. De hecho, si lo veo abajo en sus propiedades, me dice IFC Element, ¿a quién corresponde? Al IFC Project. Perfecto, estamos hablando del mismo parámetro. ¿Ven? ¿Cuál es el nombre? Ah, el nombre es el que yo le determiné acá. Project Information, Project Number, 3.1, nombre del archivo. ¿Ven? Entonces, ok. Contiene el parámetro nombre del archivo. Originalmente, si yo hubiese traspasado esto como un modelo de Revit estándar, hagan ustedes el ejemplo con cualquier modelo, exporten a IFC y se van a dar cuenta que este valor de acá les va a aparecer con el nombre 0001. ¿Ya? Entonces, ojo, súper importante. Posición. Yo puedo revisar la posición y también me lo va a indicar en verde, pero en realidad está en la posición correcta. ¿Ven? Ahí tenemos que empezar a verificar las coordenadas del proyecto. Sigamos con el siguiente, los niveles del proyecto. ¿Cuántos niveles tiene este proyecto? Tenemos uno, ¿ok? Y si nosotros hacemos doble clic en niveles del proyecto, me indica, ok, hay un nivel con 11 elementos y estos están dispuestos en color amarillo. Puede parecer sencillo o puede parecer, cierto, evidente que los elementos van a estar asociados a su nivel, pero en realidad cuando uno se da cuenta y empieza a revisar proyectos BIM, en realidad no es tan cierto, ¿ya? Es súper fácil cambiar elementos y modificarlos de nivel sin modificar el parámetro de nivel, ¿ya? O tener elementos asociados a un nivel estándar, a un nivel X, y tener un desfase que me lleve de 8 metros, que me lleve 2 niveles o 3 niveles más arriba. Entonces yo voy a estar visualizando el elemento en un nivel al cual no le corresponde. ¿Ya? A eso apunta ese criterio de revisión. Además, si nosotros ubicamos y planificamos el proyecto a partir de un software, ¿cierto?, de ubicación o planificación o cuantificación de elementos, entonces vamos a tener elementos asociados a niveles que no les corresponden. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante que tengamos claro cómo estamos estableciendo esta información. ¿Ya? ¿Cómo se distribuyen los objetos? Entidades y comprobación visual. ¿Ya? Aquí podemos ver con esta leyenda de color que nos indica los elementos tipo puerta, los elementos tipo vanos o aberturas, ¿ven? Los elementos tipo estándar, que en este caso vienen a ser los walls, IFC walls, muros común y corriente, y las ventanas. Entonces nosotros podemos ir revisando elementos por tipo, podemos ir revisando, inspeccionando o validando modelos BIM por tipo de elementos, ¿ven? Por estos criterios de revisión, etc. Nombre, que los elementos tengan su nombre, su tipo asociado correcto, el sistema de clasificación, no hay ninguno cargado en este caso, el nombre del material, si se fijan acá es importante, el nombre del material. Pero ojo, estos elementos pueden tener nombres de material asociado, pero probablemente pueden tener también nombres de materiales por defecto.
¿Cumplen con la SDI, con la solicitud de información? No necesariamente, ¿cierto? Porque yo puedo pedir en la solicitud de información que cada componente o que cada elemento tenga asociado el nombre del material que le corresponde. Entonces, por ejemplo, si yo voy a este muro, voy a seleccionar este muro y voy a ver el nombre de su material, me dice no, material, muro por defecto. Ah, está mal. No dice muro de hormigón armado, dice albañilería, no dice EIFS o tabiquería de madera, ¿se fijan? Sin embargo, si yo le hago doble clic, entonces lo visualizo en color verde, porque contiene información dentro del parámetro nombre de material, pero no necesariamente esa información va a ser correcta, ¿ya? Tengo que verificar. No obstante, la revisión es súper ágil, como pueden ver, ¿ya? Otra cosa importante también, conjunto de propiedades para elementos de carga, es decir, los elementos que son autoportantes o no. Y es importante determinarlos porque si estamos trabajando en coordinación, por ejemplo, con estructura y arquitectura, entonces yo debo validar después para efectos de coordinación o de modificaciones de diseño, si es que los elementos que se calcularon originalmente siguen manteniendo esas condiciones de carga en las futuras modificaciones. Por eso es importante que estos elementos estén correctamente diferenciados, ¿ya? Entonces, si yo los reviso y los selecciono acá, puedo ver que a lo mejor contienen propiedades de carga. Pero veamos, si yo los selecciono y veo acá, y me dice, mira, este elemento contiene carga, falso. Es decir, lo único que me está indicando es que si el elemento es portante o no portante, ¿ya? Ojo con las reglas, que son reglas booleanas. Nosotros también podemos establecer reglas de revisión específicas, ¿sí? Otro importante que se utiliza es el de los elementos exteriores. Y si se fijan acá, ya tengo un error, porque si yo le hago doble clic al punto 4.2, me va a indicar en verde los elementos que contienen la información de que si son exteriores o no. Y si yo pincho este muro, ¿ven? Me va a mostrar que es externo, sí, verdadero. Pero en realidad este muro no es externo, ¿cierto? Este muro tiene una mitad externa y una mitad que es interior. Ah, entonces este muro tendría que haber estado dividido en dos, ¿cierto? O sea, en estricto rigor, debiésemos haber tenido este muro, por ejemplo, aquí, dividido en dos, ¿cierto? Y este de acá, el primero, el exterior, ok, yo lo voy a dejar como un muro y voy a ver sus propiedades, que es exterior, perfecto, pero este no. Entonces a este muro yo le voy a asignar un muro distinto que va a ser un elemento interior, ¿eh? Y que va a tener propiedades de función interior. Y ahora es otro muro, ¿eh? ¿Cierto? Entonces ahora si yo exporto esto a IFC y lo reviso, probablemente este perdón, este criterio ya va a estar corregido, ¿sí? Pero importante entender más o menos cómo se manejan estos parámetros y a qué se refieren, ¿ya? En resistencia al fuego, lo mismo, si se fijan, yo le hago doble clic a este parámetro y me indica en rojo que, chuta, no están configurados la resistencia al fuego de los elementos, ¿no? Entonces, si yo lo selecciono y veo resistencia al fuego, me aparece vacío, no tiene parámetros. Ahora yo podría decir, bueno, armamos una tabla de planificación y le colocamos rápidamente a todos los elementos resistencia al fuego según especificaciones técnicas. Pero tampoco estoy siendo muy BIM que digamos, porque lo que debiese aparecer entonces ahí es el F15, F30, F90, etcétera, respectivamente, para el elemento o la solución constructiva que le corresponde, ¿ya? En el caso del muro, si nosotros lo verificamos, nos vamos a las propiedades del muro, nos aparece rápidamente acá resistencia al fuego, F30, ¿sí? Ahora, este me parecía, este es el último, este es el último criterio de revisión. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer además con este software? Nosotros podemos establecer nuestras propias reglas de revisión o nuestras propias configuraciones para los conjuntos de revisión.
Nosotros podríamos crear uno desde acá de los mismos comandos que nos aparecen en el grupo de opciones de las Smart Views, o podríamos simplemente duplicar algunos de los criterios que nosotros quisiéramos utilizar. Por ejemplo, voy a duplicar cualquiera, ese ejemplo de conjunto de propiedades de carga. Clic derecho, voy a hacer clic derecho en las opciones del elemento y le voy a colocar duplicar. Entonces aquí ya me creo un elemento nuevo. ¿Ven? Entonces primero ya me dice cómo se llama, cuál es el nombre de esta nueva regla de revisión, quién lo creó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me va indicando cómo va funcionando esto. Lo voy a editar, ¿ya? Clic derecho ahora, editar para modificar estos parámetros, y nos vamos a encontrar con este cuadro de diálogo en donde nosotros a partir de acá vamos a poder configurar esta nueva regla de revisión. Entonces, por ejemplo, yo podría configurar algo súper esencial, anchos de puertas. ¿Ya? Le cambié el nombre a la regla de revisión, le coloqué anchos de puertas. Y desde aquí yo podría seleccionar cualquiera de estas y modificarlas, eliminarlas, agregar, etc. ¿Y cuáles son estos? Son mis criterios lógicos que me van a permitir determinar mi revisión. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, voy a crear una nueva, a ver, ya, vamos a quitar estos de carga. Entonces le voy a decir, no para cualquier elemento, sino para los elementos del edificio del tipo puerta. ¿Ven? Por ejemplo, elemento del edificio tipo puerta, cuya propiedad es ancho, ¿ya? Ancho es wide. Sí. ¿Ya? Entonces, voy a buscar un operador lógico, que en este caso va a ser, por ejemplo, menor o igual. No, menor que mejor. ¿Ya? Menor que, y le voy a asignar un valor. Por ejemplo, 80 centímetros o 800 milímetros. ¿Ya? Y luego yo le doy una acción. Por ejemplo, añadir y definir color verde. O azul, en realidad. O magenta. Vamos a buscar magenta. Para los que no cumplen. ¿Ya? Y de la misma manera, para el elemento puerta, cuyo ancho, ¿cierto?, sea mayor o igual a 800, entonces ahora añadir y definir color verde. Ahora sí. Voy a decir que no muestra. ¿Ya? ¿Y qué es lo que acabo de hacer? Acabo de crear una nueva regla de revisión basado en IFC. ¿Ya? Entonces ahora yo le digo guardar, ok, y le doy aquí a doble clic, y ya me está mostrando entonces los elementos que cumplen con esta regla de revisión que yo le he determinado. ¿Ya? Entonces voy a modificar la misma, fíjense, editar, y ahora le voy a decir que me marque las que son mayores a 1 metro, ¿ya? Y en magenta las que son menores a 1 metro. Y doble clic, ¿ven? Entonces ahora ya tengo mis reglas de revisión establecidas de una forma súper ordenada, súper entretenida, súper coherente. Y por supuesto puedo crear mis propios conjuntos de revisión, tener mis estándares, ¿cierto?, asociados no solamente a los criterios verdadero y falso, como vimos, por ejemplo, en el caso de los que cumplen con las solicitudes de carga, ¿ya?, sino que también asignarles un valor específico cuando nosotros requerimos de parámetros específicos para efectos de revisión. ¿Ya? Otra cosa interesante que nosotros podemos realizar con este software BIM Collab son los informes de revisión. Informe de revisión súper interesante. Entonces, ejemplo, me voy a posicionar en la vista del modelo, ¿ya?, de tal forma que pueda identificar una incidencia. Por ejemplo, aquí voy a observar la puerta. Entonces, nos vamos aquí al panel de la izquierda
nos vamos al signo más para crear una incidencia nueva, ¡pum! Y desde acá podemos ver entonces que vamos a crear nuestra primera revisión. ¿Ven? Entonces, aquí nos marca el pantallazo, por así decirlo, en donde nosotros estamos detectando esta información o esta incidencia, y colocamos un título, por ejemplo, anchos de puertas, ¿ah? El tipo de incidencia, tipo de prioridad, ¿cierto? A quién se le va a asociar esta revisión, cuál va a ser el objetivo, si voy a asignar voy a asociar tal vez una fecha de vencimiento, ¿ya? En el caso de que tenga alguna prioridad más alta, lo podría etiquetar dentro de un conjunto específico también, por ejemplo, de observaciones, ¿ya? La descripción de la observación, ¿cierto? Y el comentario. Y también nosotros tenemos aquí algunas otras opciones adicionales que podríamos utilizar para generar esta revisión. Y cada vez que nosotros lo vayamos guardando, ¿ven? Se va a crear esta nueva regla aquí al lado izquierdo. Entonces, voy a crear una nueva, no sé, lo voy a asociar al muro tal vez, voy a indicar este muro y le voy a decir que título muro. Y le vamos a decir que no cumple con resistencia al fuego segundo solicitado. ¿Ya? Y así entonces van a ir quedando estas reglas de estas marcas de revisión asociadas al informe de interferencias, ¿cierto? O de observaciones o de RDIs. Y luego nosotros lo podríamos exportar, bueno, podríamos guardar el archivo o exportar este informe de interferencias como formato BSF. ¿Ya? BSF. Y el formato BSF viene a ser un formato de revisión interoperable también. Habíamos visto cómo el IFC y el BCF, ¿cierto?, conversan entre sí para este tipo de actividades BIM, ¿cierto?, automatizadas. ¿Sí? Lo voy a guardar. Ahí. Ahora, ¿cómo yo verifico ese archivo BCF? Bueno, dentro del modelo nativo, ¿ya? Les expliqué ahí dentro del apunte igual que desde la página de BIM Collab ustedes pueden descargar no solamente el software y el mail, la Smart View, sino que también el BCF, ¿ya? Para Revit o para cualquier software BIM. El BCF Manager viene a ser un pequeño software que se instala dentro de cualquier software BIM. Y cuando lo instalamos, en este caso en Revit, nos va a crear aquí una nueva pestaña de comandos con lo relacionado con BIM Collab. ¿Ven? Entonces aquí a la izquierda nos aparece el BCF Manager y desde aquí entonces nosotros podríamos cargar estas reglas de revisión o este informe que acabamos de crear, ¿ya? Y me va a mostrar las observaciones. ¿Ven? Entonces, cada vez que yo le haga doble clic a alguna de estas, me va a mostrar la posición en la cual nosotros dejamos guardada esa incidencia. ¿Se fijan? Espectacular y maravilloso. Además, me va a mostrar el informe de revisión aquí mismo en el software, ¿cierto?, de modelamiento. ¿eh? Y cada vez que yo vaya guardando y vaya actualizando el IFC, lo voy a abrir luego en mi software de revisión preferido, ¿cierto? En este caso estamos usando el Collab Sub, no es el único dentro de la junta, y van a ver que hay varios otros y el uso va a depender, ¿cierto?, del cual nos acomode. Y cada vez que entonces vayamos resolviendo estas incidencias, el proceso se va a ir actualizando y vamos a generar este registro con las distintas versiones y con la actualización entonces del proceso de revisión. ¿Sí?
Eso entonces con lo que es interoperabilidad y revisión bajo formato IFC por hoy. Preguntas. Vamos a ver. Yerko, sí. Esto que puede parecer complicado para los modeladores, en la práctica lo necesita hacer una sola vez y dejarlo establecido para todos sus proyectos. Así no tienen que hacerlo peor cada vez. Ya. Claro, para el caso, por ejemplo, de Revit, habíamos visto anteriormente que Revit, ¿cierto? Y los softwares en general de desarrollo de contenido BIM se basan en plantillas. Plantillas de proyecto, es decir, nosotros tenemos el proyecto configurado una sola vez con todos los contenidos y con todos los elementos que nosotros necesitamos. ¿Ya? Configuraciones de sitio, configuraciones para el nombre de los archivos, configuraciones IFC. Entonces lo interesante, y como lo mencioné antes, es responsabilidad del modelador, del BIM manager o del coordinador BIM manejar esta información. Pero también es interesante cómo nosotros podemos conservar esto dentro de plantillas automatizadas, de tal forma que una vez que uno inicia un proyecto nuevo, va reciclando y va conservando toda esta información que anteriormente se configuró y se desarrolló. Por tanto, claro, la gracia del BIM es que esto uno lo hace una sola vez y en la siguiente, ¿cierto? Ya uno va tomando esa información, la va reciclando y el proyecto va en un proceso de mejora continua, ¿sí? Lo mismo para los sistemas de revisión. El mail, las plantillas y todas estas configuraciones uno lo hace una sola vez. Y luego uno los va guardando como una plantilla para revisión, así como uno trabaja con plantillas para modelado y para coordinación, ¿ya? Es posible visualizar cuando un muro tiene varios materiales asignados, estructura, terminaciones, aislaciones. Sí, tal cual, ¿ya? Dependiendo de cómo esté configurado el muro, acuérdate que el muro en Revit, por ejemplo, puede estar configurado de dos formas. Uno, por capas, podemos tener un muro que tenga distintas capas, ¿ya? El núcleo, por ejemplo, de hormigón armado, un revestimiento interior de, no sé, madera y un revestimiento exterior de eggs, ¿sí? Eso te van a aparecer las distintas capas de materiales dentro del software IFC, no hay problema. Por ejemplo, en el caso de BIMPLAB, ¿ya? Lo podemos ver aquí mismo en la pestaña de materiales, en este caso viene solo uno, ¿no? El muro por defecto 200 milímetros, no tengo cargado aquí para eso, son puros morfones, ¿ya? Pero en el caso del, ahí, por ejemplo, la puerta, ¿ves? La puerta me aparece en ambos materiales, para el marco y para el panel, para la hoja, ¿ya? Lo mismo ocurre cuando tenemos distintos muros con distintas configuraciones, así que no hay problema con eso. La otra forma de crear muros y elementos en Revit, por ejemplo, cuando son distintas configuraciones, son los muros compuestos. Entonces uno hace, por ejemplo, un tabique estructural, como un muro de cortina con los pies derechos y los paneles respectivos, y luego tiene otro muro sobrepuesto con las terminaciones y ya los acabados. ¿Ya? Es como dos muros sobre uno. Eso se le llama muro compuesto. También lo podemos visualizar, lo podemos revisar bajo el mismo criterio. ¿Ya? Manuel Ríos, ¿cómo se desactiva una Smart View en BIM Collab? Desactiva, ¿a qué te refieres con desactivar? No sabría decirte a qué te refieres con desactivar. Pero dentro de la del mismo espacio de navegación, si tú te vas acá a la pantalla de las Smart Views, por ejemplo, clic derecho, ¿ya? Aquí puedes eliminar las Smart Views, puedes añadir elementos o puedes exportarla, ¿sí? Y lo mismo con cada una de las reglas de revisión. Mostrar, editar, duplicar. Básicamente con el clic derecho tú vas eliminando y modificando la configuración. ¿Sí? Que no vuelva al modelo. Mostrar. Sí, sí. O modificar acá arriba en las vistas para que vuelvas a la vista normal. Sí. Solo eso. No. ¿Sí? Mostrar mi vista. Mostrar mi vista con un atenuado. Hay distintas opciones de visualización dentro del. ¿Sí? ¿Alguna otra para que no se vea ya, lo entiendo.
Sí, mi vista. Va, controlar. Lo hago. Oh, tienes razón. No me muestra el cambio de la. Ya, se lo voy a dejar escrito. No, no me está resultando. Con controlar yo muestro todo. Pero te voy a dejar ahí algún comentario para desactivar la revisión. Entendí la idea. Entendí, Manuel, ¿cierto? Para que no aparezca con colores verdes o rojos, sino que vuelva al inicio. Ahora, ojo, si no lo pueden hacer, siempre está la opción de panel de navegación, indican el modelo, clic derecho, y tienen acá abajo recargar modelo. Esa es como la opción ya básica para como regenerar o resetear, ¿sí? ¿Cierto? Panel de navegación, clac en el modelo, clic derecho, recargar modelo. ¿Ya? Y además eso lo pueden hacer cada vez que vuelvan a guardar el IFC, ¿ya? O vuelvan a cargar el software, perdón, el modelo original, el modelo nativo, y lo traspasan a IFC y lo quieren volver a revisar. Entonces siempre está esa opción. Clic derecho. En Navisworks pasa lo mismo. Ojo, Navisworks, clic derecho, recargar. Control R. Gracias, Yerko. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra consulta. Bueno, este software, el Navisworks, el software BIM Collab, ya como muchos otros, vienen a ser como los software de preferencia para lo que es revisión y gestión, ¿sí? Así como también para lo que es auditoría de modelos. La estructura básica viene a ser el MEI, que declara el nombre del archivo, la posición, que los elementos estén correctamente ordenados, que los niveles estén correctamente establecidos, y por supuesto eso está basado en el estándar BIM para proyectos públicos de Plan BIM, ¿sí? No sé si hay alguna otra consulta que quieran comentar o algo. Ya con eso cerramos la sesión de hoy, ¿sí?